Buenos días, hoy vamos a hablar sobre las biomoléculas orgánicas que se basan en la combinación de átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Encontramos cuatro tipos principalmente: carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, pero hoy nos enfocaremos en los lípidos. Empezando, los lípidos son insolubles en agua, hidrofóbicas debido a la presencia de múltiples enlaces covalentes no polares, un grupo de diversos hidrocarburos, carbono e hidrógeno, fuerza de Van der Waals. Sus funciones: definen el límite de la célula, almacenamiento de energía, hormonas y vitaminas, aislamiento térmico, eléctrico y humedad, adipocitos. Tenemos las funciones biológicas de la célula o de los lípidos. Están biomoléculas insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos, almacenamiento de energía, aceites y grasas, triacilgliceroles, componentes de membranas biológicas, fosfolípidos, esfingolípidos, colesterol. Otras funciones: hormonas, vitaminas, mensajeros intracelulares, componentes de pigmentos, etc. Continuando, tenemos los ácidos grasos, que estos son inicialmente ácidos orgánicos de cadena larga. En los seres vivos abundan los de número par de carbono, los más abundantes de 16 y 18 carbonos, un solo grupo carboxilo, carboxilato y una cola no polar hidrocarbonada. Compuestos muy reducidos, pueden ser saturados, solo enlaces simples, o insaturados con dobles enlaces. Ahora hablemos del enlace cis y el enlace trans. La mayoría de los ácidos grasos naturales están en configuración cis. Los dobles enlaces con configuración cis producen una desviación rígida de la cadena. Los ácidos grasos trans están relacionados con niveles altos de LDL, colesterol, repostería industrial. Ahora hablemos de las propiedades físicas de los ácidos grasos. Las propiedades de los ácidos grasos y de los lípidos derivados de ellos dependen de la longitud de sus cadenas y del grado de insaturación. Cadenas de longitud corta insaturadas favorecen la fluidez de los ácidos grasos y sus derivados. Cuanto más larga la cadena y menor el número de dobles enlaces, menor es la solubilidad en agua. Los ácidos grasos con múltiples dobles enlaces, como el araquidónico, está reducido y retorcido, son rígidos en comparación con los saturados, flexibles y alargados. Los ácidos grasos saturados se empaquetan fuertemente, muchas interacciones hidrofóbicas.
Ahora hablemos de los triacilgliceroles. Ésteres con ácidos grasos y glicerol, 3 ácidos grasos por cada glicerol, moléculas hidrofóbicas sin grupos funcionales cargados, muchos tipos dependiendo de los ácidos grasos esterificados. Triagliceroles simples, triagliceroles mixtos. Los simples R1, R2, R3. Ejemplo, tripalmitina. Y en los mixtos tenemos que contienen 2 o más ácidos grasos. Ahora hablemos de la estructura de las grasas. Las grasas naturales son mezclas complejas de triagliceroles simples y mixtos. El 98% de los lípidos son dieta TAG. Los triagliceroles con ácidos grasos de cadena insaturada tienen puntos de fusión muy bajos. El punto de fusión de un ácido graso aumenta con la longitud de la cadena y disminuye con el grado de saturación. Tenemos ejemplo, la grasa de buey, la mantequilla, el aceite de oliva. TAG, almacenes de energía y aislantes. Los TAG son lípidos de reserva, depósito de combustible de reserva en los adipocitos o células grasas. Los TAG también tienen ventaja como combustible respecto al glucógeno. Átomos de carbono más reducidos, su oxidación proporciona más energía. Los TAG son hidrofóbicos, no se hidratan, más fácil su almacenamiento. Sin embargo, los glúcidos son fuentes rápidas de energía al ser solubles en agua. Los TAG son aislantes térmicos, bajo la piel protegen de las bajas temperaturas a muchos animales. Los lípidos determinan las propiedades físicas de la membrana, pero no son meros elementos estructurales. Funciones en las membranas determinan la organización de la membrana, la fluidez, contribuyen al gradiente eléctrico, pueden actuar como segundos mensajeros, pueden producir segregaciones funcionales en las proteínas de la membrana. Representan aproximadamente el 50% del peso de la membrana. Listo, hablemos de los glicerofosfolípidos. Los glicerofosfolípidos son derivados del ácido fosfático. Los glicerofosfolípidos se esterifica en el grupo de fosfato con el hidróxido de diferentes alcoholes: serina, etanolamina, colina, fosfatidilglicol. Continuando, los fosfoglicéridos o glicerofosfolípidos son los lípidos más abundantes en la membrana celular y estructural. Constan de 3 partes: 2 cadenas de ácido graso glicerol y un ácido fosfórico.
Las cadenas de ácidos grasos contienen de 13 a 19 átomos de carbono de longitud. La mayoría de los enlaces entre esos carbonos son simples y por tanto se dice que son enlaces saturados. Más de la mitad de los ácidos grasos tienen al menos un doble enlace entre los átomos de carbono. Hablamos entonces de ácidos grasos insaturados. Estos dobles enlaces hacen que la cadena de ácidos grasos se doble y aunque restrinja las posibilidades de movimiento de la cadena, un aumento de la proporción de estos dobles enlaces aumenta la fluidez de la membrana, puesto que provoca más separación entre moléculas. Los ácidos grasos constituyen la parte hidrofóbica, fobia por el agua, de los glicerofosfolípidos y son los que constituyen la parte interna de las membranas. El glicerol hace puente entre los ácidos grasos y parte hidrofóbica, apetencia por el agua. Este componente hidrofílico puede ser glicerol. Estos compuestos son los que dan nombre a los distintos tipos de glicerofosfolípidos. Ahora hablemos del colesterol, el principal esterol de los tejidos animales, lípido estructural de la membrana plasmática de las células eucariotas, toda la vez procariotas. Estructura esteroide, 4 anillos, 3 con 6 carbonos y 1 con 5 carbonos, núcleo casi plano, rígido. Anfipático, grupo de cabeza polar OH del carbono 3 y un cuerpo hidrocarbonado apolar del núcleo esteroide y de la cadena lateral hidrocarbonada. Además de su papel como constituyente de las membranas, es precursor de ácidos biliares, hormonas, esteroides, etc. Ahora hablemos de los esfingolípidos. Deben su nombre a que poseen una molécula de esfingosina, un alcohol nitrogenado con una cadena carbonada alargada, a la cual se le une una cadena de ácido graso, formando la estructura básica denominada ceramida. Por tanto, queda una estructura similar a la de los glicerofosfolípidos, dos cadenas hidrofóbicas unidas a una estructura hidrofílica. Los esfingolípidos constituyen la mayoría de los denominados glucolípidos de las membranas, es decir, lípidos que poseen uno o más azúcares unidos formando parte de su zona hidrofílica. Otro grupo de esfingolípidos son de esfingomeíninas, que poseen una etanolamina o una colina fosforilada en sus zonas hidrofílicas. Los esfingolípidos son más abundantes en las membranas plasmáticas que en los orgánulos y que se les proporcione como los principales responsables junto con el colesterol de la segregación de la membrana en dominios moleculares, balsas de lípidos.